De conversación. Bienvenido a este espacio de conversación. Soy Florencia Mesa, directora ejecutiva de Climatech Chile, asociación que reúne a empresas de base científico-tecnológica que se dedican a desarrollar soluciones innovadoras para abordar desafíos de mitigación y adaptación a la crisis climática. Hoy día estamos en una nueva conversación eh, ya que nos estamos preparando para la Climatech Innovation Summit, que va a ser el 10 y el 11 de abril aquí en Santiago, y por lo tanto estamos invitando a distintos actores, referentes de la región, a que vengan a conversar con nosotros acerca de distintos temas. Hoy día vamos a hablar de cuál es el contexto actual de la inversión climática, pero específicamente en el sector agri-food tech. Agricultura, alimentación, suelo, pero con tecnología. Y cómo y cómo justamente la tecnología puede ayudar y aportar en la adaptación y mitigación al cambio climático, considerando que en Latinoamérica y en Chile justamente este es un problema que hoy día necesitamos resolver. Y también esperamos que nuestro invitado nos ilumine acerca de cuáles son los principales desafíos para las startups justamente para poder escalar y atraer inversión en esta materia. Por eso hoy día vamos a conversar con un amigo, con Rubén Altman. Él es inversor y emprendedor comprometido con el medio ambiente, es cofundador de Antom, una germinadora de proyectos que tiene como misión acelerar justamente la transición hacia una economía más regenerativa. Para eso, Antom apoya y financia empresas y startups latinoamericanas justamente enfocadas en dar soluciones ambientales, pero con ciencia y tecnología a los sectores, como comentábamos antes, de agricultura, alimentación, uso de suelo. Y además, Rubén no solo hace todo eso, sino también es un gran impulsor del desarrollo del ecosistema Climatech, ya hace varios años y es uno de los líderes justamente de Climatech Argentina. Así que para mí es un honor poder tenerte acá, Rubén, y muchas gracias por aceptar esta invitación. Al contrario, Flor, gracias por invitarme y bueno, también siempre un gusto charlar con vos. Muchas gracias. Entonces, para ir empezando, Rubén, quisiera preguntarte desde tu mirada como inversionista, como asesor de startups, justamente cómo ves el panorama actual de la innovación climática en Latinoamérica. A ti te toca moverte por distintos lugares, entonces, si la pudiéramos comparar quizás con otros sectores, con Estados Unidos, con Europa, ¿cómo ves que está Latinoamérica hoy día? A ver, yo tengo una mirada sesgada porque estoy enamorado de Latinoamérica y de los emprendedores latinoamericanos y de los emprendimientos que surgen de esta parte del mundo. Eh, Así que, ¿cómo lo veo yo? Quizás para ponerle un título, veo como un área que está todavía en etapas tempranas, con muchas ganas de explotar, ¿no? Que todavía está ahí como en una etapa latente, hay mucho potencial, mucho trabajo muy interesante en algunos sectores. Bueno, en agroalimentación y uso del suelo, obviamente, donde desde Latinoamérica somos un continente desde el cual han surgido innovaciones muy grandes que se expandieron a todo el mundo. Creo que hay oportunidades enormes. Creo que en el sector de la biotecnología, en los últimos años, gracias al trabajo de distintos actores del desarrollo del ecosistema, se han desarrollado un montón de empresas con potencial interesante. Entonces, creo que son esas etapas incipientes, quizás en un sector que se desarrolló tarde y con mucho menos capital que quizás que Estados Unidos, Europa o China, y donde todavía combatimos contra ese menor capital, en algunas industrias donde son mucho más intensivas, caso energía, caso movilidad, donde necesitamos mucho más fierros, y acá en Latinoamérica cuesta mucho más eso, y donde arrancamos quizás un poco después, pero a la vez eso nos presenta el beneficio de quizás tener lecciones aprendidas, ¿no? Saltearnos una etapa de aprendizaje que pasaron startups de otras partes del mundo y donde también podemos aprender a focalizar en los sectores donde tenemos ventajas competitivas versus otras partes del mundo. Sí, y en eso quizás algunos de los que nos escuchan se preguntan, ¿y dónde quizás tenemos que mirar? ¿Cuáles son esos quizás
ciudades o países donde se están haciendo las cosas bien. Desde tu perspectiva, ¿dónde estás leyendo, dónde estás revisando, dónde estás quizás viajando a nutrirte de buenas experiencias? Está buena la pregunta y de hecho a mí me lleva a reflexionar bastante sobre el qué quiere decir hacer las cosas bien, ¿no? Como que otra de las cosas de Latinoamérica es que yo creo que tenemos que ver cómo se hicieron cosas en otros países, aprender de sus experiencias, pero aprender desde nuestra impronta del sur global con todo lo que sabemos y con todo lo que hacemos bien acá y con todo el conocimiento que podemos exportar desde acá. Por poner un ejemplo de algo en lo cual creo que fuimos punta de lanza, o que somos todavía punta de lanza, es el concepto de Climatec mismo, ¿no? Como que al principio la mayoría de la inversión climática se basaba en una mirada unidimensional del ambiente y los fondos de inversión y los startups casi que exclusivamente tenían como norte reducir emisiones de gases de efecto invernadero, sin tener una mirada más amplia del ambiente, ¿no? Y de entender que si uno mira solo y trabaja para optimizar solo una variable, probablemente terminemos haciendo macanas en todo otro conjunto de variables ambientales. Entonces, desde una mirada más latinoamericana, o más integral en realidad, no sé si latinoamericana es la palabra, pero desde esta parte del mundo empezamos a empujar mucho una mirada mucho más amplia que abarque Climatec como concepto que engloba todos los límites planetarios, ¿no? Y no solo mirar gases de efecto invernadero, sino también mirar biodiversidad, mirar agua, mirar los ciclos Claro. del nitrógeno y el fósforo, mirar todo un montón de aspectos del ambiente que hacen a que construyamos soluciones que son verdaderamente buenas para el ambiente, que tengamos una mirada más regenerativa que solo una mirada de optimización de variables. Entonces, Claro. volviendo a tu pregunta original, me parece que está buenísimo aprender de cómo se desarrollaron los ecosistemas en Estados Unidos, en Israel, en algunos países de Europa, en general con una conjunción de trabajo en universidades, políticas públicas, inversores y emprendedores, y dándole a eso una impronta latinoamericana para aprovechar todo lo que sabemos y podemos construir desde esta parte del mundo. Claro, aparte acá en Latinoamérica sabemos que muchos de nuestros países son bastante vulnerables al cambio climático, no nos podemos quedar solo con la mitigación, con la optimización. Tenemos que muchas cosas estar alerta justamente a cómo ser más adaptables, cómo ser más resilientes y esta mirada más sistémica, más integral, como tú bien dijiste, Rubén, creo que también nos invita y nos desafía a, a, a innovar en esa misma línea. Eh, y ahí lo conecto con algo que ya nombraste, que justamente hoy día desde nuestro rol articulador tenemos contacto con muchísimos inversionistas, tú eres uno de ellos, y muchos de esos inversionistas, quizás que son más tradicionales, nos preguntan y empiezan a entrar a este mundo de climate, de las tecnologías climáticas, y muchos nos preguntan ya, pero ¿qué diferencia a este tipo de startups de otro tipo de startups? ¿Qué apertura o qué mindset tengo que tener como inversionista para poder incluir a estos nuevos modelos de negocio a mi pipeline? ¿Cómo los tengo que evaluar? ¿Qué quizás cosas antes obviaba y ahora tengo que incluir? Entonces, ahí si nos pudieras comentar qué tienen de particular esta empresa y qué tenemos que aprender para poder abrazarlas de mejor forma. Yo creo que lo que identifica a un startup como Climate Tech es la intención de sus emprendedores de tener un impacto positivo en el ambiente. No en alguna de estas variables que decíamos, o probablemente en un conjunto de ellos, pero es construir una empresa a la cual la rentabilidad y la ganancia vaya de la mano con un impacto positivo. Entonces, me parece que eso es la clave. Obviamente estamos en una etapa transicional donde tenemos que cambiar un montón de nuestra economía, de nuestra forma de consumo, de nuestra forma de producción, y dentro de esa transición es difícil caer en el purismo y decir que todo lo que hace la empresa sea perfecto para el ambiente, pero sí tiene que estar claro cuál es el norte para los emprendedores.
Y la empresa Climate debería ir midiendo dentro de sus métricas claves cuál es ese impacto positivo que está teniendo. Entonces, me parece que como inversores, si realmente queremos invertir en Climate, tenemos la responsabilidad de exigirle a los emprendedores que tengan esa métrica en su horizonte e ir ayudándolos a no perderla de vista. Creo que eso es la única diferencia. Después, como inversores justamente y entendiendo que buena parte del cambio que se necesita va a venir desde las empresas, necesitamos ayudarlos a construir buenos productos a un costo razonable, a vender, a ganar plata. O sea, las empresas van a ser, o sea, no tenemos que resignar potencial de los emprendimientos porque son climate tech. Al revés, lo que los tenemos que ayudar a los emprendedores es a que construyan grandes empresas a la vez que vayan de la mano con el impacto ambiental. Perfecto, me encanta que la diferencia solo sea esa, porque mucha gente cree que son demasiado distintas y no, son mucho más lo que se conserva que muchas veces lo que se cambia. Y justamente ahí De me hecho, tiendo, te agrego, perdón, pero acoto algo algo que conversamos con alguna gente del ecosistema, que es que el concepto de climate tech mismo ojalá desaparezca en 10, 15 años, porque todas las empresas tengan un impacto ambiental positivo. Es súper amplio y tenemos empresas que abarcan de energía, movilidad, agroalimentación y uso del suelo, agua. Son tantas variables que hacen a climate tech que en realidad uno lo que quisiera es que este concepto de que el planeta sea considerado como parte de la empresa, de alguna manera, quisiéramos que eso sea algo integral de nuestra economía y no como vertical aparte. tal cual, tal cual. Y en eso, Rubén, quizás metiéndome un poco más en esa conversación que tú tienes como inversionista con las empresas, ¿en qué te fijas a la hora de evaluar justamente una empresa climática? ¿Cuáles son como las variables determinantes que a ti te dicen, ya, por esta quizás sí apuesto o sí decido invertir? Y en línea con eso, quizás también para los que nos están escuchando, ¿cuáles son como los errores más comunes a la hora de presentar un proyecto que quizás pudiésemos entregar ahí algunos tips para ir ajustando justamente ese discurso? Bien, a ver, a los fines de evaluar las empresas, primero como aclaración, para que entiendan qué tipo de empresas evaluamos, nosotros evaluamos empresas en etapas tempranas. En general invertimos en rondas pre-seed, en algún caso en un poco antes, en etapas un poco más ángel, y en algún caso más en etapas seed, pero en líneas generales son etapas tempranas de la empresa. Con lo cual, para nosotros lo que es clave es el equipo. Caigo en un lugar común o en una frase hecha, pero el equipo lo es todo, porque entendemos que en una etapa tan temprana hay un montón de incertidumbres, y lo más importante es que la gente que fundó esa empresa tenga la capacidad, las ganas, la resiliencia para ir avanzando y digamos, llevando el carro y haciéndolo evolucionar de acuerdo a cómo la empresa necesite. Nosotros obviamente nos fijamos dentro del equipo, que esto sí es la particularidad quizás por ser una empresa Climate Tech, que ese equipo esté muy interesado en tener un impacto ambiental positivo y que lo haga del corazón y no lo haga por una cuestión de marketing, por, digamos, resumir un título, pero en líneas generales vemos cuál es la motivación para hacer y construir lo que construyen, y vemos que como solución ambiental tenga sentido. Que eso es el otro punto quizás que nos distingue versus un fondo común o una inversión común en la inversión Climatec, es que hay muchos tipos de soluciones, hay mucho hype sobre algunas cuestiones. Nosotros trabajamos con un equipo de científicos, ecólogos y agrónomos que nos ayudan a distinguir si efectivamente esa solución parece tener sentido ambiental o no. Nuevamente, entendiendo que todas las soluciones son transicionales y que no pueden ser perfectas en la etapa 1, pero sí apuntamos a que apunten a construir ese futuro compatible con el ambiente que queremos construir. Entonces, miramos básicamente esas dos cosas, además de mirar el mercado y producto, entendiendo que son etapas tempranas, pero tratando de entender que sea un mercado razonable y que sea un producto que tiene sentido como producto. También entendiendo que
por más de que los emprendedores sean geniales y que tengan un impacto ambiental positivo, en última instancia la empresa va a estar buena si hay clientes que quieran comprar el producto y que tiene que haber una razón para la cual compren ese producto. Entonces, también nos fijamos eso en una etapa temprana. Perfecto. Y cuando te hablaba de los emprendedores, nosotros la inversión la vemos como, en realidad, asociarnos con un equipo por un periodo largo de tiempo. Entonces, una cosa que nos fijamos, y que ahí la conecto con tu segunda pregunta de cuáles son los errores más comunes, que no sé si son errores, pero son indicios de que, buscamos indicios de que nos vayamos a llevar bien con el equipo y vayamos a poder aportarles al equipo y ellos a nosotros en un periodo largo de tiempo. Entonces, indicios de que no son un equipo con el cual querramos trabajar serían red flags, si querés. ¿Y cuáles son esos indicios que nos marcan que quizás no querramos trabajar con ese equipo? En general, quizás el primero que me viene a la mente es la sinceridad, ¿no? Como que es nos gusta trabajar con gente con la cual podemos hablar honestamente y con la cual ni nos oculte ni falsa información, que venga, que nos cuente los claroscuros de su startup y del momento que están viviendo. Nos gusta que sean equipos que se llevan bien entre sí, bien que sean personalidades que escuchan el feedback. Obviamente que en los emprendedores buscamos gente que sepa más que nosotros, porque sí, ¿no? No tendría sentido que busquemos que nosotros, o sea, creer que nosotros sabemos más de las industrias que ellos, pero sí buscamos equipos que sepan escuchar y después con su capacidad crítica que analicen lo que decimos y dicen otros y hagan sus propias evaluaciones, pero sí que tengan capacidad de escucha. Que respeten de alguna manera, no sé, los tiempos, formas, como algunas cuestiones básicas, que eso sí tiene que ver con lo anterior, ¿no? Como que son cosas comunes, pero bueno, sí, ahí, no sé. No, Te cancelan 3 reuniones sobre la hora y sí, son claro. personas, no te saca la gana de pensar que son gente con la cual quieras trabajar en el largo plazo. Tal cual, tal Y cual. el otro punto quizás que tiene que ver con la información es que cuando presentan información, que presenten información cierta, ¿no? Como que esto que a veces no es mala voluntad, pero muchas veces hay un montón de asunciones que se basan Claro. en información no científicamente rigurosa y eso ya nos levanta un montón de alertas. Perfecto, perfecto. Y bueno, algo que a mí al menos me llamó la atención del último tiempo es que, bueno, hace unos meses atrás salió el estudio de State of Climate Tech y dentro de eso aparecían varias industrias. Y dentro de eso estaba la industria justamente que es la que tú trabajas, Rubén, que es que los gringos le dicen FALU, que es como Food, Alimentación y Land Use, como uso de suelo. Y decía que justamente este tipo de soluciones representaba casi la mitad de las transacciones en adaptación y resiliencia, pero cuando uno se metía a ver cuánta inversión estaba yendo allá, era uno de los sectores más bajos junto al sector de la construcción, muy distinto al sector energético, de electromovilidad. Entonces, nosotros decimos, bueno, estamos en una etapa emergente, está bien, pero Latinoamérica tiene tanto potencialidad en el sector alimento, agricultura, uso de la tierra, porque justamente este sector está recibiendo una porción tan pequeña del financiamiento, porque también, por otro lado, vemos que estas soluciones son las que nos ayudarían a cumplir más rápido las metas que tenemos al 2030, al 2050. Entonces, se da este como dismatch entre la plata no está yendo hacia las soluciones que quizás nos van a ayudar a llegar más rápido a cumplir esas metas. Entonces, quería preguntarte desde tu opinión, ¿por qué se da esa temática? ¿Por qué quizás ha costado más que llegue inversión nacional o internacional a estos temas? ¿Cómo tú lo ves? ¿Dónde pueden estar las causas de esta data? En general, no pasa solo en Latinoamérica, en todo el mundo no están alineados
los causales de crisis climática con la inversión, ¿no? Sectores como movilidad, por ejemplo, están súper sobreinvertidos, mientras que otros sectores, como vos nombrabas, como Afolu, están subinvertidos y tienen un montón de potencial. Y eso ni que hablar si no consideramos otros sectores como podrían ser agua, que incluso si consideras que el sector Afolu es chico, agua es ínfimo y quizás es una problemática gigante. ¿Por qué es eso? Puedo ensayar un par de hipótesis, pero no tengo la bola de cristal. Me parece que en parte ahí está por falta de, no sé si conocimiento es la palabra, pero por falta de estudio de los inversores, en ver en qué conviene invertir, ¿no? Y en asociar estas, ¿no? En invertir en soluciones que efectivamente funcionan. Porque muchas veces desde el mundo inversor nos enamoramos de la idea de soluciones mágicas y de buscar no sé, las nuevas tecnologías de captura de carbono, no sé, las nuevas tecnologías de fisión nuclear y hacer un montón de inversiones súper costosas en tecnologías que quizás prometen para dentro de 30 años, con suerte, eh, porque eso nos acerca mucho más al paradigma de inversión tradicional, de buscar las tecnologías de crecimiento exponencial y que nos pueden dar un montón de retorno en el futuro, más que, como les decimos muchas veces a los emprendedores, que es enamorarnos del problema y no de la solución, ¿no? Cuando te enamoras del problema de la crisis climática y estás buscando realmente qué soluciones funcionan, quizás empezás a buscar, a pensar distinto y empezás a focalizar mucho más en, bueno, ¿en qué debería invertir? Quizás esto no es tan innovador, pero funciona y es lo que tengo que hacer en determinados sectores para mitigar las múltiples crisis ambientales. Entonces, me parece que parte tiene que ver con cambiar ese mindset y realmente estar buscando mitigar o adaptarse a las crisis ambientales. Otra potencial hipótesis podría ser que en algunos sectores son mucho más intensivos de capital que en la industria agrícola, ¿no? Como que quizás cuando hay que invertir en energía o plantas de energías solares, energías eólicas, energías nucleares, o construir, no sé, fábricas de autos eléctricos o nuevas matrices eléctricas, eso demanda mucho más capital que, no sé, invertir en software de gestión agrícola, por poner un ejemplo. Eso podría ser otra explicación. Perfecto. Imagino que será un conjunto de estas más otras razones. Perfecto. Sí, ahí también algo que veíamos en el estudio es que justamente las empresas, todo el tema energía, electromovilidad y todo, está mucho más cerca de su cadena de valor. Entonces, si tenían que invertir quizás en algo que pudiera reportarles, ¿cierto? Como, si yo voy a argumentar alguna inversión, energía y electromovilidad estaba más cerca quizás que temas de uso de suelo, biodiversidad, agua, y les quedaba justamente un poquito más cerca. Sí, Eh, mi hipótesis es que ahora, de acá en adelante, en los próximos años, las empresas van a empezar a ver este sector más atentamente, también por temas de gestión de riesgo de las empresas, para poder asegurarse sus cadenas de suministros, sobre todo, bueno, hablando de la industria alimentaria, que se van a ver cada vez más afectadas, lamentablemente, por los efectos de la crisis climática. Entonces, van a tener que movilizar fondos eh, asegurarse que, bueno, que van a poder comprar materia prima y para eso va a haber un montón de tecnologías que desarrollar. y conectándolo justamente con eso, si lo pudiéramos poner como en etapa, hoy día en Latinoamérica, justamente de esas soluciones tecnológicas, cuáles quizás hoy día están un poquito, en el sector agri-food-tech, cuáles están un poquito más avanzadas, cuáles están en etapa intermedia y cuáles son las que quizás desde la experiencia y el trabajo con tu equipo han podido ver que quizás están en etapas muy primarias, pero que en el futuro van a poder irse desarrollando. ¿Por dónde vienen las balas en el tema agri-food-tech? Bien, a ver, para poner un poco el contexto del cual voy a hablar, ¿no? En el tema AgriFoodTech hay distintos tipos de soluciones. Entonces, el sistema agroalimentario hoy en día está
básicamente orientado a la optimización de monocultivos. Y es una agroindustria que se basa en el uso intensivo de insumos para producir en general una sola especie, que puede ser soja, trigo, maíz. Y nosotros apostamos a que la agricultura del futuro, al menos la que va a hacer uso intensivo de suelos, va a estar mucho más basada en lo que es biodiversidad. O sea, va a usar mucho menos insumos y mucho más biodiversidad. Porque eso es lo que necesitamos justamente para la regeneración ambiental y para ayudarnos a restaurar la salud de los suelos, restaurar la biodiversidad, tratar de hacer ecosistemas más resilientes en el uso de agua y demás. Además de la captura de carbono, ¿no? Pero en líneas generales es lo que le va a hacer bien al ambiente. Nosotros hoy en día vemos mucho foco de los startups en agricultura de precisión y reemplazo de insumos químicos por bioinsumos, que está buenísimo, hacen que la agroindustria hoy en día sea mucho menos contaminante, y vemos que la gran mayoría de los startups y los inversores apuestan a eso. A nosotros lo que nos encantaría empezar a ver son muchos más startups que apunten a la transformación hacia un sistema agroalimentario basado en la ecología y no basado en el uso de insumos. Entonces, en vez de startups que usen agricultura de precisión para ver a dónde tirar un pesticida, por ejemplo, o que reemplacen un pesticida químico por un biopesticida, nos encantaría ver sistemas que usen inteligencia artificial para ver cómo podemos usar múltiples especies, cuándo cultivar y dónde dejar espacio para corredores biológicos, de manera tal que eso haga un control natural de plagas, por ejemplo, y no se necesiten insumos. O el uso de robots para controlar plagas, por ejemplo, donde directamente no necesites intervención de insumos externos. Eso es un tipo de startups que apuntan a esa transformación basada en conocimiento ecológico que nos gustaría ver. Perfecto. Creemos que también van a ser necesarias las herramientas creo que ahora el título que se le pone es Climate Agri-FinTech, que sería todos los instrumentos financieros que hacen falta también para financiar esa transición. Ahí yo creo que en Latinoamérica hay una oportunidad grande y donde la innovación probablemente venga por el conocimiento de mercado y el modelo de negocios más que por una innovación tecnológica disruptiva. Acá los agricultores van a necesitar financiar esa adaptación y a las técnicas que se necesitan para el cambio climático. Bueno, cómo se van a financiar y creo que hay posibilidad de infraestructura que posibilite eso. Obviamente, para poder hacer todo eso vamos a necesitar mucho más datos, vamos a necesitar mucha más información meteorológica. Entonces, también vamos a necesitar un montón de startups y plataformas que trabajen sobre eso. Y además de esto, me parece que son claves, y es otra cosa que tenemos en Latinoamérica, es toda la biodiversidad que tenemos y los servicios ecosistémicos que le proveemos al mundo. Entonces, además, necesitamos poner en valor todos esos servicios que estamos otorgando. Y vamos a necesitar herramientas de medición de ese valor en cuanto a biodiversidad, en cuanto a secuestro de gases de efecto invernadero. Vamos a necesitar herramientas que permitan comercializar eso y armen mercados con respecto a eso. Entonces me parece que las oportunidades que me encantaría que se desarrollen van para ese lado. Buenísimo, fue un barniz bien variado ya se me vienen a la mente algunas que conozco, otras que he leído que quizás en otras partes del mundo están haciendo eso, pero, pero coincido en que esto va a ser mucho más allá de soluciones específicas en temas de agricultura, suelo, todos los temas de agua, los temas financieros. Creo que también hoy día el mundo fintech aquí en Chile está bastante como desarrollado, tiene una ley y todo, pero justamente creo que les hace falta quizás estar más cerca de este mundo, y ahí también algo de lo que queremos hacer justamente con la Summit que vamos a tener el 10 y el 11 de abril, donde, bueno, Rubén nos va a estar acompañando, también ahí lo van a poder conocer en persona. Es una de esos objetivos, justamente juntar a estos sectores que son necesarios para habilitar un mejor ecosistema y que estemos más cerquitas en esa colaboración. Para ir cerrando, Rubén, y respetar tu tiempo y el de todos los que nos escuchan, justamente quería preguntarte por las políticas públicas y quizás qué políticas
has visto o ya se están implementando en Latinoamérica que ayuden justamente a que el sector agri-food tech pueda moverse más rápido, puedan estas soluciones crecer de manera más acelerada de quizás de lo que estamos haciendo hoy en día? Si es que tienes algún ejemplo que nos puedas como ilustrar, sería ideal para ir también cerrando. Eh, Me gustan mucho algunas políticas de algunos países, que después hay que ver cómo se, ¿no? cómo se fuerza la aplicación, pero que, por ejemplo, destinan el 20% del paisaje agrícola a corredores de biodiversidad o a espacios naturales. Me parece que ese tipo de políticas son claves para justamente la regeneración de los paisajes agrícolas y el cambiar la forma de producción. Eh, bueno, obviamente también las políticas que regulen el uso de pesticidas, químicos y demás me parece que son importantes. Creo que el conjunto puede pasar por ahí. Me encantaría también que haya políticas de incentivos hacia los productores, ¿no? Que hacen las cosas que favorecen los servicios ecosistémicos. Como más allá de prohibiciones, que se motiven estos con subsidios, incentivos o que se hagan políticas que incentiven a las empresas a comprarle más a los productores que aportan valor a los ecosistemas. Perfecto, ¿no? Justamente eso, yo también coincido acá hemos estado liderando todo el tema como de poner marcos para justamente ir regulando, pero también creo que faltan esos incentivos para premiar también a los que a lo que lo están haciendo bien ya hace algún tiempo. Bueno, Rubén, te agradezco esta conversación, se me ha pasado volando estos ya 31 minutos que llevamos conversando y reiterar la invitación, ahí vamos a estarlo publicando para que se inscriban justamente el 10 y el 11 de abril a la Climatic Innovation Summit, va a estar Rubén, esperamos también recibir a más personas también de Argentina que van a estar acá iluminándonos con algunos temas y seguir afianzándonos en esto de que hayan asociaciones, que hayan grupos de personas que estén trabajando en los temas Climatech en toda Latinoamérica. Así que Rubén, muchas gracias. Nos vemos pronto, ya dentro de un poquito más de un mes. Así que encantada de tener esta conversación contigo y ahí seguiremos profundizando, obviamente, en el ecosistema Climatech y sobre todo en los temas agri-food tech que tenemos muchos socios y muchas empresas que ya se han estado inscribiendo en estos temas. Me alegro y con muchas ganas de verte y verlos a todos en el Summit en Santiago, ya dentro de 40 días, algo así. Así que con muchas ganas de viajar y conocerlos. Buenísimo, muchas gracias Rubén, nos despedimos y nos vemos en un siguiente live ahí la próxima semana.